Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es saber cómo más puedo cuidarme durante este tiempo de distanciamiento físico y permanencia en casa. Para ello nos acompañará el doctor Julián Andrés Sucerca Quintero, quien es médico de la Universidad de Caldas, psiquiatra de la Universidad Nacional, con especialización en psiquiatría de enlace de la Pontificia Universidad Javeriana y maestría en docencia de la Universidad El Bosque. Docente catedrático de medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y docente de la Escuela de Educación en la Universidad Sergio Arboleda. El doctor hará la presentación anunciada y posteriormente va a resolver las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del chat de la transmisión. Doctor Sucerca, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Giselle, y muy buenas tardes a todo el querido público que nos acompaña. Estamos en un momento bastante interesante, lo hemos visto desde diferentes narrativas, un momento de reflexionar y redefinirnos. Para entender otras situaciones de cuidado, yo no voy a hacer énfasis en el lavado de manos, no voy a hacer disquisiciones de cuándo me pongo el guante, cuándo me pongo el tapabocas, cuándo voy a urgencias por síntomas respiratorios, fiebre o el nexo epidemiológico, no. Hay un componente muy importante en estas situaciones como son las pandemias, que son los componentes de salud mental. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Algunos tips, unas descripciones de qué podemos hacer nosotros en casa por cuidar nuestro estado emocional y el estado emocional de aquellos que son importantes para nosotros. Reconocer, como nos dijo Giselle inicialmente, que ahorita estamos en distanciamiento físico, más no en aislamiento social, que es una forma en la cual se ha entendido parcialmente en qué momento nos encontramos. Están ustedes en este momento al interior de mi casa. En cualquier momento pasa alguno de mis peludos de cuatro patas haciéndonos un saludo al aire. Quiere decir que están en mi hogar y así es el relacionamiento con todo. Se ha redefinido la forma como mantenemos el contacto con las personas. Están pidiendo llámame, sino hazme una videollamada, déjame verte. Y nos estamos viendo a primera hora de la mañana sin esas ilusiones de capas de maquillaje, peinado perfecto o recién afeitado, sino mucho más en la intimidad. Estamos mucho más cercanos socialmente de lo que estamos acostumbrados los latinos, ese abrazo físico, el comunicarte con un fuerte apretón de pecho, de abrazo, ese sentimiento bonito que tengo por ti, un apretón fuerte de manos, o ese beso en el cachete que nos alegra el día en los compañeros, compañeras de trabajo, en la cotidianidad. Para poder entender nuestro estado emocional, es importante que nosotros entendamos qué es lo que compone nuestro estado emocional. Entonces, partamos de identificar que esta es una integración tanto propia de nosotros, es decir, cómo entendemos el mundo, que se acompaña de esa percepción de apoyo, que es ese estar el otro ahí física o no físicamente, ese otro significativo para nosotros, perdone la redundancia, que está pendiente de nosotros, sea la familia, sea la pareja, sea el grupo social de amigos, los compañeros del trabajo, la institución educativa en la que me encuentro, y ese estoy acá para lo que necesites, estoy acá para escucharte. Eso construye nuestro bienestar mental y permite una identificación de cómo es nuestro estado emocional. También relacionado a esto, cómo es nuestra salud física, la relación con el cuerpo en cuanto a veces cuando estamos quietos empezamos a percibir dolores que antes no percibíamos. Y eso puede comprometer la forma en la que nos sentimos, comprometer nuestro estado emocional. También un factor que es propio al ser vivo y a las vicisitudes de la vida adulta para los niños que están en casa, si alguno me está escuchando, es el componente de seguridad económica. Es decir, la estabilidad económica también contribuye a eso que denominamos salud mental o un adecuado estado mental. Y también nos asocia lo que son los fenómenos sociales. Desde hace y el tema que nos congrega en estos momentos es una situación de una pandemia y quiero precisar muy corto qué quiere decir pandemia, es decir, una infección o una enfermedad infecciosa transmisible que se identifica con gran número de casos en los 5 continentes. Eso es lo que quiere decir pandemia, una enfermedad que tiene una rápida progresión y está en todas partes.
de pandemias previamente identificadas, tendríamos identificado la fiebre, la gripa española, perdón, hacia 1918 aproximadamente, también que tuvo una gran cantidad de personas enfermas y diferentes grados de desenlaces a nivel global. Para recordar muy brevemente esta pandemia y lo que ha sido denominado COVID-19, y si nos vamos a entender de dónde sale el COVID, coronavirus, diciembre 19, que fue donde fue en la época que fue inicialmente descrito en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda rápidamente progresiva en China, en Wuhan. De ahí, en enero empezaron a identificar pacientes que tenían un nexo epidemiológico, es decir, que habían estado en el mercado de Wuhan y habían presentado posteriormente los síntomas respiratorios, y se empieza a identificar como una epidemia, es decir, rápidamente progresiva. Muchos pacientes, por eso se requirieron hospitales de rápida instauración del gobierno chino, vi una reacción a esta insuficiencia respiratoria, y hacia marzo de este año, es decir, hace contados 20 días, se alcanza la categoría ya de pandemia, se identifican casos en Colombia, se inician las medidas de aislamiento físico preventivo, el simulacro que tuvimos en Bogotá, posteriormente la cuarentena, y esto también se asocia con una situación que es un riesgo psicosocial, y si hablamos de una población doblemente vulnerable en este momento, serían el talento humano, personas que trabajan en la cotidianidad eh, relacionándose con la atención de pacientes. Ok, esto es lo que ha pasado, la línea de tiempo, lo podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud, páginas de acceso a información científica como Medline, nos da resúmenes y publicaciones científicas cotidianas del coronavirus. Y es donde arranca, dirían en mi tierra, yo soy caldense, como nos contó Gis, Cristo a padecer. ¿En qué sentido? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y esta vaina qué es? ¿Esto con qué se come? Y ahí es donde yo tengo que hacer el primer acto en camino. Y es decir, empezar a considerar toda esta situación, qué emociones despierta en mí, qué me hace sentir, qué me hace pensar, cómo me hace actuar. Cuando yo empiezo a identificar estas noticias, posiblemente sea el caso, he tenido la oportunidad de hablarlo con pacientes, con amigos en diferentes escenarios, la primera respuesta fue: eso a mí no me va a pasar. Eso acá no llega. Cuando empezaron en diciembre a hablar por allá de una enfermedad que le daba a unos señores por allá en un mercado, en una provincia chiquita de un país bien lejano al mío. Entonces empezamos con la primera respuesta emocional desde el proceso del entender el duelo propuesto por Elizabeth Kubler-Ross, que es la negación. Eso no es conmigo. Eso le pasa a otras personas en otro planeta o en otro país, en otro continente. No tiene que ver conmigo. Y empiezo a tener pensamientos: eso no va a llegar, yo para qué me preocupo por eso no es tan serio. Posteriormente, cuando la situación se vuelve más cotidiana, ¿qué empieza a ocurrir en el interior mío? Y es una invitación en estos periodos de reflexión y resignificación, redefinición personal, el parar a identificar cuáles son las emociones que tengo actualmente con esta información que recibo. ¿Por qué? Porque estas emociones van a modular la forma en que yo me relaciono con los otros, entendiendo los otros, bien sea los que comparten mi espacio físico, mi casa, o los otros, aquellos con quienes me relaciono de otra forma. Los compañeros de teletrabajo, los compañeros de la universidad, o mis estudiantes en la universidad o en el colegio, la familia, todos ellos que van a recibir eso que yo estoy sintiendo, consciente o inconscientemente. Y estas emociones modulan lo que pensamos y modulan cómo nos comportamos. Entonces pasamos por probablemente viendo medios de comunicación o siguiendo personas en redes sociales, pasamos de decir eso no ocurre a, como diría el oso perezoso, una serie de películas pues que en cine y televisión, todos vamos a morir. Esto es terrible, todos vamos a morir, porque empezamos a sobre el asunto y a decir: es imposible que yo haga algo para esto, estoy absolutamente a la deriva, me siento incapaz de afrontarlo. Eso es una sensación que modula un pensamiento.
que termina convirtiéndose en un comportamiento al yo verbalizar, compartir o inundarlo con otros. Entonces, dentro de las situaciones que tenemos que pueden afectar o no afectar este estado emocional, tenemos lo que es la comunicación que recibimos. Entonces pasamos de recibir información por los medios de comunicación masivos o mass media, como dice inglés, que son televisión, radio, periódicos, y nos empezamos a enterar de todo lo que ocurre en el mundo a través de las redes sociales. Y convertimos los medios masivos de comunicación y las redes sociales en una afluencia constante de información. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Va ocurriendo que esa información que yo recibo no la alcanzo a procesar y constantemente estoy recibiendo más y más información. Y pues si miramos los grupos de WhatsApp o los grupos de chat de la familia, encontramos prácticamente una competencia de quien pone la noticia más trágica. Y ojo, ¿en qué momento emocional estoy yo para recibir esa información? ¿Cómo me encuentro yo? Esa información que estoy buscando desde que prendo el radio en la mañana, sigo al canal de televisión, sigo con los informes, los informes en los resúmenes de Facebook o los grupos de WhatsApp y cambio de emisora o cambio de canal de noticias estando todo el día recibiendo más y más información. Ahí estamos saturando nuestro cerebro y saturando nuestras emociones, forzándolas a no poder adaptar, no poder procesar todo eso que estamos recibiendo para hacer algo realmente útil para nosotros y para el entorno. Luego nos llevamos en las redes sociales de lo que dice la gente, que dicen los expertos. Algo que es muy triste en las redes sociales es que uno puede desvirtuar al autor o uno puede obviar la fuente. Dicen en las redes que, dos puntos. Me llegó un mensaje que, en el grupo de la universidad están diciendo que, un grupo de expertos afirma que, ¿estamos realmente seguros de la validez de esa fuente que nos está llegando la información? No solamente aplicado al fenómeno actual de la pandemia y nuestra respuesta emocional. Generalmente debemos parar y analizar esa fuente de dónde sale. Recordemos que en Colombia fue necesario que Facebook pusiera casi que un detector de noticias falsas, ¿verdad? Ponemos demasiada información en Twitter, en Instagram, en Facebook, escojan la aplicación que quieran. ¿Y realmente estamos seguros de la fuente? Ok, digamos que hacemos un filtro inicial y consultamos la fuente. O consultamos al profesional de salud de la familia. Todos tenemos, bien sea un médico, enfermera, terapeuta, estudiante de alguna profesión de la salud, auxiliar de enfermería, alguien, y le decimos, ve, esto será cierto, y en algunas oportunidades estamos contando con que lo que nos digan pueda o no ser real. Todos hemos recibido mensajes que dicen, si aguantas la respiración 10 segundos es que no tienes el coronavirus. Noticia falsa. Que si inhalas agua caliente a temperatura, inserte número de grados Celsius o Fahrenheit acá, entonces inactivas la replicación del virus. También es falsa. Que si haces gárgaras con bicarbonato y limón, todo esto son noticias falsas. ¿De dónde se van reproduciendo? Del miedo que tenemos, la impotencia que sentimos y la necesidad de una respuesta y de una forma de retomar el control. Si no somos conscientes que eso es lo que nos está motivando a buscar este tipo de información, vamos a decirle o a darle categoría de verdad a una cantidad de mitos que realmente no aportan nada, ni te van a brindar una respuesta a lo que necesitas médicamente hablando. Entonces, siempre entendamos en qué estado emocional estamos cuando recibimos información o cuando la estamos buscando activamente. También paremos un momento para entender de todas las 24 horas del día
¿En qué momento es que estás recibiendo la información? ¿La estás recibiendo solo por la mañana? ¿La estás recibiendo solo por la noche? ¿La recibes a mediodía cuando te sientes como con un estado de conciencia mejor, como más despierto, recién almorcé, vamos por el postre, dediquemos este espacio para entender? ¿O lo conviertes en la banda sonora de tu día? La invitación es a que no nos dejemos inundar, no nos dejemos sobresaturar de información. No siempre tener toda la información en tiempo real nos va a permitir, como dije inicialmente, procesarla, parar y poder tranquilizar nuestras propias emociones para luego poderla ayudar a compartir. Y un acto responsable, yo les digo, mis queridos escuchas televidentes, colegas, personas generales. Estos aparaticos mal usados son un arma porque diseminan miedo. Entonces, en el momento en que nosotros queremos compartir una información, consideramos importantísimo mandar este mensaje, paremos y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Estoy seguro que lo que estoy compartiendo es real? No que me lo diga la familia que lo recibe. Yo, Julián Sucerquia, quien está acá, ¿está seguro que esa información que voy a mandar al grupo del trabajo, al grupo de la familia o al grupo de colegas es real? Ok. Si pasa el primer chulo de que es real, continuemos. ¿Esta información ayuda? ¿Ayuda a qué? Ayuda a disminuir la carga emocional del otro, lo va a ayudar a tranquilizar, me genera a mí tranquilidad. Si la respuesta es no, o tienes la duda, te invito a que no lo compartas. Puede que sea verdad, pero si no va a ayudar a que el otro esté tranquilo, ni va a ayudar a que tú estés tranquilo. Y lo digo en caso particular por las personas que sienten una alta responsabilidad por comunicar el número de muertos a nivel mundial por la pandemia. Podemos hacer como personas generales, familiares, mamás, papás, hijos, algo al respecto. Probablemente no, salvo que seas profesional de la salud y necesites la estadística del hospital en el que trabajas. Pero caso contrario, ¿esa información es necesaria compartirla? Si la respuesta es no, tienes la duda, ok, evitémosla. Ahora, para y piensa, ¿esto qué va a producir en el otro? Ya sabes qué produce en ti, ¿qué va a producir en el otro? El otro te va a entender lo que le quieres decir, va a entender la intención de ayudarle, de tranquilizarle, porque recuerden, las redes sociales son texto plano. A veces los emoticones nos ayudan a comunicar una sonrisa, un chiste, picando el ojo, algo pícaro, pero el texto plano no permite argumentar la intención. Así que es mejor una explicación antes, como, oye, mira lo que encontré, parece que es una noticia falsa para que no te vayas a confundir si la tengo que compartir para ayudarle a un grupo de la familia. Pero si no, bueno, tal vez no es lo más oportuno. Entonces, ahí vamos como revisando tanto de cómo nos sentimos, dónde recibimos la información, de dónde es la fuente, qué queremos, perdón, qué evoca en nosotros esta información y qué queremos compartirle al otro cuando se la comunicamos. Quisiera establecer en cuanto a la parte de los tips o los truquitos. Trucos para población general y también en la medida de lo posible, si hay profesionales de la salud que nos están escuchando, unos tips específicos para mis colegas primera línea de atención, a quienes a las 8 de la noche todo el mundo sale a aplaudir, una forma muy bonita y que nos une como país y ha sido una manifestación bastante tierna. Entonces, para la población general, comenzar hablando que estos no son vacaciones. Todos lo sabemos, lo dicen los medios de comunicación, no está de más el recuerdo. ¿Y a qué se los apunto como tal? Es importante conservar rutinas, bañarnos, organizarnos, para que el cerebro no reciba la información
distorsionada de que este es un periodo solamente de descanso, porque luego cuando empiezan a llegar tareas y trabajos y entregas para los muchachos de colegio, universidad, tiende a ser como, pero yo no tengo que trabajar en vacaciones. Entonces, una recomendación desde la adecuada salud mental, como los posts de la Asociación Colombiana de Psiquiatría ha estado compartiendo con la población en general, es, hey, mantengamos una rutina, de ahí el aseo, la higiene, organizar casa, involucrar eso dentro de las rutinas, repartir mi día. Ya no voy a estar metido en trancones, salvo que sea esto que denominamos profesiones esenciales, que son los que tienen que seguir trabajando y desplazándose y asumiendo, obviamente, unos riesgos y unos cuidados. Ahorita hablo de ustedes, pero si no eres profesión esencial, estás en casa, puedes hacer teletrabajo, igual, con una rutina en la cual involucra el aseo, actividad física, tanto por la prevención de complicaciones físicas como por salud mental. De las principales recomendaciones no farmacológicas que damos los psiquiatras para mantener la salud mental es la actividad física, al menos 40 minutos, al menos 3 veces por semana. Es una oportunidad muy valiosa que tenemos ahora de dejar de excusarnos y empezar a preocuparnos por nosotros mismos también desde nuestra salud física, que nos va a ayudar a nuestra salud mental. Dentro de ese espacio de trabajo, entendemos los papás que están ahora de docentes auxiliares haciendo el teleescuela, telecolegio de los hijos o supervisando la teleuniversidad de los hijos más grandes, dedicar un espacio para poder supervisarlos, acompañarlos, pero también un espacio en el cual puedan disfrutar en casa sin necesidad de estar el uno sobre el otro. Que cuando todos estaban los papás por fuera, los hijos por fuera, o los hijos por fuera y algunos de los papás en casa, pues no se encontraban todo el día. Ahora estamos reencontrándonos y recompartiendo como familia. Entonces hay que darle un tiempo a los papás que supervisan las clases, los papás que deben continuar con sus actividades laborales estando en casa, los que cuentan con la oportunidad del teletrabajo, pero también el compartir en familia y lo que digo yo a algunas familias, el estar juntos pero no revueltos. Es decir, yo puedo estar sentado en una esquina de la casa, así sea en la sala, leyendo un libro, el resto de la familia haciendo una actividad cercana, no tenemos que estar en constante interacción hablando todo el tiempo, pero que sepan que estamos ahí si lo necesitan. Y dentro de ese estar ahí si lo necesitan es la invitación inicial, ser consciente de las propias emociones. ¿Para qué? Para ayudar y poder preguntarle al otro, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? Y con eso poderles brindar no solo la capacidad de que lo puedan verbalizar, sino identificar si algo hay que hacer, buscar ayuda. Nosotros en casa no somos los terapeutas de nadie. Así seamos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que podamos llevar un tipo de sesión o de acompañamiento. En casa somos uno más de la casa. Entonces, si necesitamos identificar o ayudar a alguien en cosa específica, más que solo ayudarle, buscar los canales de atención. También dentro de esa repartición del tiempo en casa, destinar solo una parte del tiempo para actualizarnos. ¿Y de dónde actualizarnos? No del WhatsApp de los amigos, del colegio, no del grupo del trabajo. Buscar fuentes oficiales de información. Entiendo que mucha gente comparte información de diversas fuentes. Lo importante es que cuando ustedes se vayan a actualizar, que sea o de un medio de comunicación serio, pues, o las páginas, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Infectología, que nos brinda no solamente pautas, sino además nos brinda consejos de cómo manejar el ir al mercado, cómo manejar si es necesario utilizar el tapabocas o no, etcétera. Y eso en el sentido de estar en casa, darle un tiempo a todo, un momento a todo. Nos permite organizarnos y no que sea el día una eterna repetición o una incertidumbre que me la paso acostado viendo canales todo el día y no proceso lo que estoy sintiendo y me voy sintiendo ansioso, me voy sintiendo angustiado, irritable y empiezo a reaccionar con la familia. Es decir, ok, lo primero que tengo que hacer por mi salud mental es organizarme.
no puedo estar a la deriva porque no debo estar a la deriva. Este distanciamiento físico es una medida de prevención del incremento desmedido de número de casos que ha habido en otras latitudes cuando las decisiones del aislamiento, de la cuarentena, las han tomado más tarde. Se busca es disminuir la progresión matemática de casos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el control sobre una situación que en otras partes se ha salido de control o se ha salido de las manos. Estamos todos como colombianos o cada uno en sus hogares con la potestad de asumir que mi actitud de quedarme en casa es contribuir a la salud de mis demás congéneres, de las demás personas con las que vivo, así no las conozca. Nos estamos cuidando entre todos. Es una bonita forma de resignificar y de no sentir que estamos encarcelados o que estamos obligados a estar en casa. Estamos tomando un compromiso social, estamos transformando una realidad desde el compromiso de todos, de las grandes mayorías, salvo que tenga que salir porque es una profesión esencial. Las personas, no solamente los médicos, las personas del aseo que constantemente están ayudando con la desinfección de los sitios comunes, también son personas que merecen nuestro respeto. Ellos están constantemente expuestos. ¿Qué hace la persona que tiene que salir? Tengo en casa a alguien que tiene que salir o se ganó la lotería y va a salir a hacer el mercado. Perfecto. Estando en el mercado, la recomendación del tapabocas, porque en los supermercados les están diciendo sin tapabocas no entre. Ok. Si me voy a poner el tapabocas, no es para estar acomodándolo cada rato con las manos, porque está perdiendo lo que voy a hacer. Me estoy llevando todos los contaminantes de lo que voy tocando a la cara. Si me puse el tapabocas, ya no me la toco más. Es incómodo. Siente uno cosquillitas todo el tiempo, claro. Pero si me lo puse, no más. Y los guantes, ven, los guantes no son para yo usarlos para comer. Por ahí ven en en grupos de redes sociales, van saliendo los memes y no voy a decir las ciudades, pero la persona está con tapaboca y guante, bajándose el tapaboca con el guante y metiéndose comida con el guante. O sea, ¿cuál mecanismo de barrera, cuál mecanismo de desinfección? Yo tengo que ser consciente de qué es lo que estoy haciendo, porque entonces yo me estoy descuidando. Y aquí es cuando abro los tips para la población profesionales de salud, esa primera línea que está enfrentándose cotidianamente a los pacientes con síntomas respiratorios en los centros de urgencias, en las clínicas, hospitales de Colombia y los demás países. Sabemos que es muy duro, sabemos que es muy difícil. Yo tuve la experiencia, trabajé en urgencias, sé lo angustiante que es saber o la incertidumbre de no saber el paciente que tengo que tiene y pues estar con todos los mecanismos de protección. Para la población general, los profesionales de salud cumplen unos protocolos de desinfección, tanto al llegar al sitio de trabajo como al salir del sitio de trabajo. Y cumplidos bien los procesos de desinfección, no son vectores de contaminación tan grandes como el miedo les está haciendo creer. Con tristeza veo la historia de colegas que en diferentes ciudades de Colombia han sido discriminados del transporte público, del sitio de vivienda, por el temor de las personas. Es que nos va a contaminar porque vive a 4 cuadras, nos va a contaminar porque él vive en el mismo piso. Ellos cumplen con unos procesos bien serios de desinfección, bien serios de manejo de la ropa para no contaminar a la familia, menos contaminar a los vecinos. Claro, es un miedo que se puede tener, ¿sí? Pero pues nos han enseñado los infectólogos, la mejor defensa que hay es el agua y el jabón, es la desinfección, es las soluciones con alcohol para limpiar las superficies. Listo, hagámoslo. Entendamos que está dejando, perdónenmelo paisa, el cuero en el trabajo. Y colega profesional de salud, si me estás escuchando o te llega este mensaje, primero gracias por estar ahí pendiente de todos, así no todos entiendan lo que estás haciendo. Segundo, sabemos que cumples con tus requisitos de desinfección tanto al llegar al trabajo como salir del trabajo y cambiarte de ropa, como al llegar a casa y volver a cambiarte de ropa. Seguramente las cargas de la lavadora o el lavado en casa se ha incrementado mucho. Es importante que descanses. Es importante que tu cerebro pueda concentrarse en otras actividades. Llegar a casa
y no ser bombardeado de preguntas como ¿y cuántos pacientes hoy? ¿Y cuántos te llegaron positivos? ¿Y qué toca hacer? ¿Y están muy malitos? ¿Y cuántos van para unidad de cuidado intensivo? Sino mira una película que nada tenga que ver con salud. No es salud mental estar viendo todas las películas que nos ofrece Internet de pandemias y epidemias. Eh, Concéntrate en algo diferente, haz una actividad diferente, descansa, duerme. Y si consideras que las emociones te están desbordando, tienes colegas en el hospital, profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, que estoy convencido, y lo sé porque lo hago con mis estudiantes y con mis conocidos, estará pendiente de cómo estás y si te puede brindar un momento para escucharte, lo haremos. En eso sí puedo dar fe que mis colegas de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, todos estamos siempre dispuestos a estos colegas, a ayudarlos a entender en este momento, ayudarlos a procesarlas para que no se conviertan en un obstáculo. No desfallezcas. Pedir ayuda no es ser débil. Estos son los tips que traigo a ustedes el día de hoy. Me ha permitido la Asociación Colombiana de Psiquiatría en este webinar tratarlos con ustedes y me encantaría poder responder a sus inquietudes a partir de este momento. Gis, si me acompañas para escuchar o leer las preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la intervención y por la información tan valiosa. Efectivamente, hemos recibido algunas preguntas. Voy a retomar algunas de ellas. Paola Devia Gómez nos pregunta, ¿el insomnio y la ansiedad en la noche puede ser a causa del pensamiento recurrente de poderme contagiar del COVID-19? Las emociones nos pueden ayudar o hacer trampas en la cabeza. La preocupación de la contaminación por el coronavirus, por esta cepa, nos puede ser a los profesionales de salud y al público en general, volvernos mucho más cuidadosos en cuanto al lavado de manos, el manejo de lo que entra a casa, los domicilios, el manejo de dinero, todo esto nos hace conscientes. Pero cuando estamos pensando demasiado en ello y estamos muy preocupados, hace que nuestro cerebro empiece a darle vueltas y a darle vueltas a la misma idea. Y sí, esto puede hacer que hagamos alteraciones de cosas tan cotidianas como la alimentación o el sueño, o el estado de ánimo, estar un poquito irritables. Uno no duerme bien, el otro día está como tenso. Para esto, en cuanto a medidas generales, limita la inundación de información. Si me lo preguntas y eres profesional de salud, entonces sé que ya estás recibiendo información en el sitio donde estás trabajando o rotando si eres estudiante. No llegues a casa a inundarte de más información. No llegues a inundarte de lo que podría suceder en un universo posapocalíptico, porque hay personas que tienen en la cabeza fantasías que esto es un clon del gen de no sé qué, con la bacteria de no sé qué, que nada tiene que ver lo uno con lo otro, y empiezan a decir que esto es producido y un video que hizo estragos en redes sociales. Sí, la preocupación puede hacer que no durmamos bien y que estemos intranquilos por la noche. Lo que podemos hacer es retomar lo que podemos hacer, cuidarnos en cuanto a lo físico, la desinfección, cuidarnos en cuanto a la alimentación y cuidarnos en cuanto a la cabeza, permitirle a nuestro cerebro que se vaya a otros pensamientos, sea una película, sea hablar de cosas banales con la familia, un juego de cartas, para que el tren del pensamiento no esté constantemente atrapado en lo mismo. Intentar, en cuanto a lo básico de higiene del sueño, perdón, acostarnos a una misma hora, levantarnos a una misma hora, incorporar actividad física, ya, no beber bebidas estimulantes en la noche, como la cafeína y otros similares, y síntomas, seguramente es necesario que te orientes y busques ayuda. Perfecto, doctor, muchas gracias. Andrés Pulido Cañas pregunta, ¿cómo armonizar las relaciones maritales? Es un problema por la crisis muy alarmante. Bueno, lo que pasa es que a nosotros, en este mundo que nos la pasamos todos por fuera de la casa y afanados de construir un hogar, pero más una casa que un hogar, ahora nos estamos viendo en la necesidad de compartir de forma
prácticamente obligada con los seres queridos. Y digamos, la relación de pareja, o la convivencia, no tienes que estar casado, puede ser la unión marital de hecho o el convivir. Entonces, empieza uno como a identificar, tras la atención que tiene uno, empieza a encontrar cosas que le estorban de la otra persona. Y empieza uno, pero es que usted tiene ese vicio de batir el chocolate con la mano izquierda y no con la derecha como lo hacía mi mamá. Está uno tan tensionado emocionalmente que empieza a sobreanalizar al otro. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar que soy yo el que se siente tensionado. Soy yo el que tiene que darle un freno a la situación emocional o a la situación que me da con la otra persona. Parar y hablar. Se ve, hay algo, si algo está molestando, es mejor verbalizarlo de una forma calmada desde el principio que a gritos cuando ya nadie se aguante, ¿verdad? Entonces, buscar estos espacios bonitos de, si hay cosas de la convivencia, como, mira, a mí no me gusta ver tanto fútbol como a ti, ¿por qué no cuadramos unos horarios para el televisor? Mira, a mí me estorba que pongas el radio 16 horas al día con las noticias del coronavirus, yo me siento ya muy intranquilo, ¿por qué no negociamos 2 horitas y el resto música? Algo que nos guste a todos en casa. Esa negociación, ese volver a hablar, el recuperar la comunicación, nos ayudaría bastante, porque sí, estamos en el mismo espacio. Y otra técnica que pues puede ser útil, creo que aquí en casa la hemos utilizado, esa de juntos pero no revueltos. Nos podemos sentar, así la casa sea pequeña, el hogar es pequeño, nos podemos sentar en silencio, cada uno a hacer algo diferente para no estar saturándonos entre el uno y el otro. No tenemos que estar hablando permanentemente, como estamos en casa, entonces todo el tiempo hay que decir las cosas, no. Podemos calmarnos, leer un libro cada uno aparte, encontrarnos para cenar, encontrarnos para almorzar, compartir cómo nos estamos sintiendo, compartir proyectos. Mira, a mí se me ocurre en esta situación que toca redefinir el negocio, cómo hacemos, yo he pensado esto aquí, a ti qué se te ocurre, y de esas conversaciones recuperar esa relación bonita que es la relación de pareja. Bueno, doctor, gracias. Nos pregunta Lindy Garzón Garzón, como psicólogo, ¿cómo puedo apoyar al personal médico y asistencial en el manejo de estrés producto de la pandemia? Bueno, me encanta esa pregunta. Hay una estrategia hermosa que hacemos los profesionales de salud mental en cuanto a grupos de atención en salud, que son los grupos Balin, porque pues este fue el señor que los empezó a describir. Y es grupos en los cuales se permite que las personas verbalicen las frustraciones, las experiencias, los temores relacionados al ejercicio profesional, relacionados al trabajo cotidiano que tenemos. Porque a veces lo que pensamos y los profesionales de salud a veces no comentamos las cosas porque decimos, si yo estoy sintiendo esto, yo estoy mal, yo estoy enfermo. Yo debo ser el único que piensa eso, todos los demás funcionan lo más de bonito. No, cuando uno permite la realización, se percata que los demás también están angustiados por lo mismo y puede identificar a alguien que utilizó algún tipo de estrategias para resolverlo y que eso me puede servir a mí. No estás haciendo psicoterapia individual, estás favoreciendo un espacio, lo puedes hacer en los cambios de turno. Me parece una estrategia espectacular que puedas hablar con el grupo, por ejemplo, los de urgencias o los de hospitalización, los de cuidado intensivo, que son los que más sufren el burnout, que es la fatiga como profesionales, y que ellos puedan sentirse escuchados, validados, que no están solos y poder, junto con la verbalización con pares, poder encontrar alternativas para solucionar esa tensión que tienen. Claramente, si tú identificas a alguno de estos colegas que está muy mal, bríndale la oportunidad de una intervención individual psicoterapéutica para el problema de adaptarse a esto que no es fácil. Entendemos que esto no es fácil. ¿Y que no lo hace fácil? El manejo de mala información en redes sociales, el manejo del miedo, la respuesta del miedo, desde el miedo de las poblaciones, que genera una incertidumbre que como profesional de salud no sabemos qué camino tomar. Si encuentras una persona que está muy mal, bríndale un espacio aparte. Y si te quieres acompañar de un colega psiquiatra, si es necesario hacer otro tipo de intervención porque identificas un diagnóstico como tal de psicopatología, pues seguramente estaremos muy dispuestos a acompañarte en eso. Perfecto, doctor. Zulma Farid Vera Helves pregunta, ¿qué podemos hacer con los niños donde viven en un apartamento muy pequeño cuando ya se acaban las actividades a realizar? Y lo que hace es también provocar estrés en los padres.
Zulma, es una pregunta muy interesante, porque así como los adultos van a trabajar, los niños tienen su trabajo que es el colegio y luego llegan y pues es poco el tiempo que uno comparte entre que llega del trabajo y que se acuestan a dormir. Y ese reencontrarse con ese pequeño componente del hogar es, es a veces complejo. Primero, recomendaciones generales. Ayudarle a entender la situación en la que estamos. Porque a veces el niño se pone, como diríamos por ahí en el folclore colombiano, en el argot colombiano, chinchoso, y puede ser una manifestación de que está intranquilo por algo que no logra entender. No es de sentarlo a ver noticias con nosotros, pero ayudarle de términos simples, y UNICEF ha generado estrategias para ellos, muy bonito, las puedes consultar, así como me estás viendo en Google las puedes encontrar, si no, luego las paso para que la asociación las tenga en la página. Unas pautas muy cortas de cómo ayudarle a entender la información. 2, creatividad. Sí, los niños tienen actividades, un plan de estudios que le han dado los colegios, pero en casa también tenemos que encontrar cómo podemos llenar ese tiempo que no tenían antes la necesidad de llenarlo, porque o estaban en el transporte o no estaban con los papás. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Cuentos. ¿Qué podemos utilizar? Juegos. ¿Qué podemos utilizar? El consejo de otros papás que están pasando por la misma situación. Créeme, Zulma, tú no eres la única que está pensando qué hago con mis niños. Entonces, acompáñate de alguien que también mismo y compartan estrategias. Hay personas que ponen a los niños a hacer, dependiendo de la edad, que aprendan a cocinar, que ayuden con la cena y se convierte en una experiencia familiar y no como todos en el televisor y luego dicen que ya está lista la comida, listo, voy y me siento. Lo hacemos en una actividad familiar, compartimos todos porque es cuestión de entender que todos estamos emocionalmente tensionados. Y ojo, a veces no es que el niño sea cansón, puede que sí, no estoy diciendo que no, pero a veces también es que yo estoy más sensible a ese niño que está preguntando, estoy más sensible a ese niño que está inquieto, porque yo no he podido identificar que me siento tensionado y por qué me siento tensionado. Cuando me percato, desde las 8 de la mañana está prendido el radio dando noticias de muertos y yo a las 9 de la noche estoy pegado al techo. Y entonces fantaseando, anticipando, haciendo predicciones, diciendo, ¿y mañana cuántos números van a ser? La polla pues de la semana es cuántos enfermos hay mañana. ¿Y en qué momento mi cerebro está descansando de todo este eh, tsunami de información? Si yo soy consciente de eso e incido en eso, probablemente voy a estar en mejor condición emocional para las 5 o 6 de la tarde del día siguiente o de ese mismo día que mi hijo va a estar un poquito inquieto y va a necesitar de un papá que lo ayude a entender por qué está inquieto. Gracias, doctor. Jenny Alexandra Benítez. Soy profesional de salud y debido al riesgo aumentado de infección me enviaron a trabajar a casa. Y he tenido sentimientos de culpa por no estar realizando mi labor y mis compañeras están arriesgándose. ¿Cómo puedo lidiar con ese sentimiento? Bueno, wow, la culpa. La, las sociedades judeocristianas somos magas en el manejo de la culpa, ¿no? Nos mueve el dolor la culpa. Mira, algo que a ti te están mandando a casa por una indicación clara, ¿no? No es porque tú te estés volando de vacaciones a Hawái. Tomaron la decisión que era más el riesgo para ti si te quedabas ahí expuesta en cuanto a lo cotidiano que si estabas desde casa con algún otro tipo de actividades. ¿Qué podrías hacer? Ayudarle y escuchar a tus colegas que tanto te preocupan. Ayudar a preguntar cómo están, qué necesitan, en qué puedo yo contribuir desde acá, en qué les puedo alivianar la carga. Es mucho lo que podemos hacer cuando como sociedad estamos todos conectados y en esta época estamos absolutamente conectados. Vuelvo y digo, ustedes están en la sala de mi casa. Estamos absolutamente conectados y qué podemos hacer por el otro. ¿Qué podemos brindarle de tranquilidad? ¿Qué preocupación le podemos quitar a ese otro que está allá en primera línea? Entonces, a poner unos ojos en el chat o para los que están allá en primera línea puede ser una contribución muy grande porque estás preocupándote por ellos, no simplemente desaparecida. Si en eso te ayuda también a ti a manejar esos sentimientos, ¿vale? Gracias, doctor. Margarita Lozano pregunta, ¿qué síntomas de ansiedad o depresión se pueden evidenciar con esta situación si no tienes estas patologías? Ok.
Empecemos que no necesariamente va a aparecer un trastorno de ansiedad, o sea, un trastorno, patología de trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo pues necesariamente, pero sí puedes tener respuestas desde la tristeza o la preocupación. ¿Qué podemos evidenciar? Pongámoslo por ciclo de edad. Entonces, en los niños, el niño empieza a ser más callado, más retraído, a no dormir bien o empezarse a quejar de dolores del cuerpo. Y dice, y pues lo examina, lo revisa, dice, no tiene nada como grave, fiebre, pero como que se siente mal, manifiesta que está intranquilo, como que el cuerpo no funciona bien. Puede ser en el adolescente, la irritabilidad se incrementa, empieza como a sentirse, digámoslo vulgarmente, encerrado y quiere como estallar con todos. Ok, algo está pasando ahí que es necesario intervenir. No es que sea un adolescente porque es adolescente, sino algo no ha podido procesar y necesita ayuda para ello. En el adulto pueden aparecer alteraciones del patrón de sueño, como nos comentaba la colega que escribió en una pregunta anterior. Empieza a aparecer como sensación de intranquilidad, preocupación, como que algo grave va a pasar constantemente y no sabe uno como qué palabras ponerle. Ok, ahí ya tenemos una respuesta ansiosa, que es importante ayudar a que la persona la identifique, la ayude a verbalizar y a ver qué podemos hacer al respecto. Y una población que a veces se nos ha olvidado, o en esta oportunidad se me olvidó hablar de ella, es el adulto mayor. El adulto mayor que está recibiendo constantemente información que es una porcelana, que no se puede mover, que ya se va a morir, que es que pase lo que pase está de mucho más riesgo, y entonces es como, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que suelen hacer? Sentarse a ver noticias. Tengo el caso de mi familia, a mi papá me tocó cortarle el tiempo de noticias y yo póngase a ver películas de Cantinflas, porque está inundándose de información, por edad ya se convierte en población de riesgo y todo el tiempo está, y ya me va a pasar, entonces no puedo salir a la calle y además estoy encerrado, entonces ya me voy a morir y entonces no puedo abrazar a nadie, y es todas esas pensamientos, todas esas emociones lo desbordan y empieza a convertirse mucho más retraído o irritable, sí que deja de dormir, empieza a contestar como con tres piedras en la mano. Estos cambios de comportamiento nos deben ayudar a identificar, no necesariamente que sea un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, pero que hay una mala adaptación desde lo emocional al momento en que nos encontramos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vuelvo y repito, controlar el tiempo de exposición a las noticias, incorporar actividad física, evitar las bebidas estimulantes en la noche, mejorar el patrón de sueño, higiene de sueño, apagar el televisor, que pues si tenemos televisión, tenemos internet, que no sea para ver noticias de todo el mundo todo el tiempo en cuanto a la pandemia, que sea también para conectarnos con los demás. Ustedes me están viendo en tiempo real o me van a ver grabado en diferido, van a poder estar viendo las caras. Qué bonito usar esa tecnología para conectarnos con la familia. Si no viven con nosotros los adultos mayores, estarlos llamando y que nos vean, que sepan que estamos ahí, que les podemos solucionar, que si toca mandarle un domicilio, algo, para que sienta que estoy conectado con ellos. Y si me tengo que desplazar, de acuerdo a las medidas pues, gubernamentales cuando es necesario para el cuidado de un adulto mayor, tenerlo claro, cumplir con las normas de precaución de manejo de sustancias, pues de secreciones, que mi tapabocas, que voy, que limito el contacto físico, no limitando el contacto emocional. El hecho que no lo abrace no quiere decir que le quiero menos. Ayudarle a entender eso también, porque esto es algo sin precedente para nosotros. Gracias, doctor. Ángela Dayani Arango, pues ha estado comentando en el chat que ella sufre de un trastorno de bipolaridad, que está medicada y no se ha podido comunicar con su psiquiatra. Entonces pregunta qué puede hacer con las crisis que está teniendo estos días. Bueno, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría se ha hecho una petición especial al gobierno para que permita hacer lo que es servicios de teleconsulta, telemedicina, para que estén dentro del marco de los planes básicos de servicios, ¿verdad? O sea, para que a través de tu EPS tengas el acceso a un tratamiento, a una fórmula, pues para que no te toque sacar del bolsillo, porque entendemos que, pues si está cubierto por el plan, no fuera absolutamente necesario. Yo te recomiendo que el primer mecanismo que agotes es el comunicarte con las líneas de atención al usuario de tu EPS para que miren qué alternativas se dan de solución en este momento. Esto es un momento que no habíamos vivido antes. Todos estamos adaptándonos en cuanto a lo cotidiano y planteando las mejores herramientas posibles para brindar una posibilidad, una oportunidad. Si no, pues en el directorio de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, probablemente alguno de mis colegas, en caso de llegada a la necesidad, tuviese habilitado el servicio de telepsiquiatría, podría
ser algo que explorar más adelante, pero en la primera línea de atención, atención al usuario de tu EPS, planteando tu caso. Mira, soy paciente con una patología crónica, no solamente porque tengas trastorno afectivo bipolar, tú eres una persona que tiene una patología crónica, lo mismo que yo sufro del colesterol, hay gente que sufre de la presión, de la tiroides, y es qué lineamientos se brindan desde las EPS para garantizar la atención y la consecución del medicamento a una condición crónica no transmisible. Entonces, primero llama a la línea de atención al usuario. Gracias, doctor. Nos pregunta Carolina Melo, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está teniendo ataques de pánico en medio del aislamiento sabiendo que no puede salir? Bueno, ahí sí hablamos que es un ataque de pánico. Entiendo. Cuando yo le explico a mis estudiantes de medicina, ataque de pánico es una urgencia. Y es una urgencia en el sentido que no está en la capacidad de controlarse sola. O sea, no es como decirle, cálmate, como un segmento de la teoría, pon tu cerebro en ondas alfa. No, eso no pasa de forma voluntaria, yo no me calmo solo, yo requiero ayuda. Entonces, lo que puedes hacer en casa, ayudarla a que respire mejor. ¿Qué es ayudar a que respire mejor? La bolsita de papel para inducir hipercapnia, baja la frecuencia cardíaca e intentar que relaje un poco, ayudarla a que empiece, que piense en algo diferente. Si no lo logras, comunícate a la línea 123 aquí en Bogotá o a la línea de atención de urgencias de tu EPS para ver dónde te pueden direccionar para atención o qué lineamiento te pueden brindar en esa situación. Porque crisis de pánico como tal es algo que en esos 20 minutos que dura la crisis, la persona no piensa claro, ¿ya? Puede actuar de forma impulsiva. Entonces, ayudar a que piense en algo diferente y respire mejor y con eso se tranquiliza, perfecto. Si ves que la situación se excede, pues toca ir a urgencias, ¿qué hacemos? Entonces busca cuál es el canal de atención de urgencias que te brinda la EPS. Gracias, doctor Fabián Suárez. ¿Cómo manejar o cómo controlar la presión del encierro, el estrés del trabajo para los que estamos haciendo teletrabajo y adicionalmente los compromisos de la familia? Yo pensaría que lo que te puedo brindar es organiza tu tiempo. Haz un organigrama, un cronograma. Eso los teníamos en la época del colegio. Por lo menos a mí me tocaba poner a lápiz y papel en qué horas yo dedicaba a qué actividades. Y eso te permitirá también visualizar cuáles son tus prioridades del día y en qué debes organizar tu tiempo, qué actividades debes cumplir o qué proyectos debes entregar o qué compartir con la familia tienes pendiente. Porque es que si no estamos organizados, caemos en el yaque. Pasa en el teletrabajo. Ya que usted está en la casa, tiene tiempo para todo. Ya que usted está en el computador, ¿por qué no me pasa una carta? Ya que usted está en el computador, ¿por qué no hace tal cosa? Y llega la familia. Ya que estás en el computador, ¿por qué no miras si podemos hacer el mercado? Y tengo que hacer 16 cosas al tiempo que humanamente es imposible. La recomendación primera es organiza tu tiempo. Y es organizar qué días voy a estar más pendiente de las entregas del trabajo o en qué horario del día todos los días, en qué momento voy a contestar llamadas laborales, a qué momento voy a revisar el chat de la familia, y eso te brindará una sensación de orden en este desorden que es estar en las mismas cuatro paredes todo el tiempo y piensas que todo se puede hacer a la vez. Créeme, desde la experiencia te digo, no se hace todo el tiempo. Es importantísimo organizarte. Genera una agenda en la cual tú concilies contigo mismo qué espacios de cada día vas a dedicar a qué actividades. No descuides la actividad física, el ejercicio, ¿no? O sea, sí ponla lo más que puedas. Perfecto, doctor. Adrián Villegas Gallego nos comenta: buenas tardes, soy psicólogo y frente a la contingencia en este momento activamos en el hospital donde laboro un protocolo de preparación en primeros auxilios psicológicos al talento humano en salud. El proceso ha sido interesante al reconocer la movilización emocional que se está presentando en ellos. En este sentido, y en relación con lo manifestado por el doctor, como médico psiquiatra, ¿qué mensaje dará a un médico general que se siente sin herramientas y con miedos e incertidumbres? ¿Cuál sería el valor más importante en este momento? Bueno, es que son muchos mensajes que darle a ese médico general. Son muchísimos mensajes. Por un lado es esa empatía que se traduce en entender en qué momento emocional se encuentra ese médico general. La incertidumbre puede ser no solamente del contagio, sino también laboral, dependiendo del modelo de contratación. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es decirle que no está solo, es decir, que hay más personas que están pasando por situación similar, que pedir ayuda no es ser débil,
que si requiere ayuda, así como está ayudando a tantas personas en sus turnos, en sus disponibilidades, también requiere un espacio para él donde sea escuchado y le pueda identificar esas herramientas que seguramente tiene, pero no las ve claramente para poder enfrentar desde lo emocional este momento en el que se encuentra. El que no está solo es un mensaje que quisiera compartir con todos los profesionales de primera línea, enfermería, enfermería superior, terapeutas, médicos generales, especialistas, los celadores, personal de limpieza, que a veces son invisibles para nosotros, pero ahí están encargándose de que lo que sean partículas que están en el ambiente no nos vayan a contaminar a todos. Todas estas personas se sienten que puede pasar en su cabeza en algún segundo, es que si no hago bien mi trabajo, alguien se va a enfermar grave. Y esa incertidumbre genera mucha carga emocional. Es entender, mira, si tú paras y estás claro que estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo todo lo que tú puedes hacer. Si tú eres claro en lo que tú puedes hacer, tú eres claro hasta dónde alcanzas a llegar en tus intervenciones, no te vas a sentir frustrado por cosas que no dependen de ti. Sabemos que esta es una situación sin precedente, sí. Sabemos que es emocionalmente muy tensionante, sí. Sabemos que no estás solo para afrontarla. Sabemos que hay personas como el psicólogo que está preguntando qué hacer en tu caso particular, que quiere brindarte desde su esquinita la mejor intervención. Lo digo porque han salido memes, por ejemplo el del psiquiatra, quédate en casa si no quieres que te intube un psiquiatra. Nosotros no manejamos la vida aérea. La vía aérea. Fuimos médicos en formación y seguimos siendo médicos, pero hay cosas que no somos expertos en hacer ya. Nos hemos dedicado a entender otra parte, que es el comportamiento, las emociones, y desde ahí es que queremos contribuir a la salud de todos en este país o en el mundo. Gracias, doctor. Sonia Quesada pregunta, ¿qué recomendación se puede dar a familiares de pacientes con problemas psiquiátricos, por ejemplo, ansiedad y depresión? La recomendación 1A es que es posible que haya dificultades en el acceso al tratamiento de los medicamentos, como nos lo acaba de comentar nuestra querida comentarista con trastorno afectivo bipolar como patología crónica. Se pueden incrementar por la sensación de encierro, ayudarles a entender que no están encerrados, no están enclaustrados. Es una decisión que tomamos todos para disminuir la progresión de la curva, para aplanar la curva desde el concepto epidemiológico. Estar pendiente con la EPS cuáles son los canales de atención, qué estrategias se brindan para que no queden sin el medicamento. Si ya vienen con un tratamiento farmacológico, hay que continuarlo. Estar en contacto con el servicio de salud mental de la EPS por si es necesario una consulta de urgencia o el control bajo qué estrategia se puede brindar. Y claramente evitar el consumo de estimulantes, limitar la inundación de información, ayudarle a procesar los temores que tenga en relación a la información que recibe para que pueda elaborar de mejor manera la adaptación a esta situación que nos afecta a todos. Perfecto, doctor. Nos pregunta Jorge que si es recomendable la terapia mindfulness. La terapia mindfulness es muy bonita porque nos ayuda a estar conectados en el aquí y en el ahora. ¿En dónde estamos? ¿Cómo se siente nuestro cuerpo? ¿Qué ideas inundan nuestra cabeza? ¿Qué emociones inundan nuestra alma, nuestro espíritu? Y es ser consciente de qué es lo que sentimos, dónde nos encontramos y qué podemos hacer. Claro que es supremamente útil. Algo que es muy bonito, Giselle, y me encanta el espacio, esa pregunta me lo brinda, gracias Jorge. En redes sociales hay muchísimos profesionales que están brindando sesiones de meditación, pautas de sesiones de mindfulness en diferentes canales, Spotify, pues hay podcast, hay una cantidad de información que están brindando la posibilidad de que las personas desde su casa puedan acceder a ella. Lo mismo que los profesionales de entrenamiento físico de varios gimnasios ponen en redes sociales las rutinas para que puedas hacer desde casa cosas que te ayuden a construirte, a resignificarte, a redefinirte como persona. Entonces, sí, es útil, claro. Es recomendable, claro, que lo busques que sea de una persona que sepa hacerlo y no alguien que aprendió de alguien que aprendió de alguien que aprendió en un curso de YouTube, sino que busques la fuente lo más cercana a al experto y claramente te va a brindar muchas herramientas. El yoga, el mindfulness, todo lo que nos ayude a identificar cómo nos sentimos es muy bueno en estos momentos. Bueno, Nancy Mercedes Gómez, pintor, pregunta, ¿qué recomendación para una persona con
inmunosupresión, que mantiene su pensamiento en la muerte y mala convivencia con su esposo, ya que es la única persona con quien se desquita por la ira y el mal genio. Nancy, yo te recomiendo que busques el acompañamiento de tu terapeuta, pero en pautas generales. La inmunosupresión, si estás en tratamiento inmunosupresor por alguna de las enfermedades autoinmunes como el lupus, las espondiloartritis y otras así, la Asociación Colombiana de Reumatología tiene unas recomendaciones claras. Te recomiendo que busques las páginas de ellos donde dicen cómo se debe continuar. Continuar con la misma terapia, salvo que haya síntomas respiratorios, pero siempre continuar el contacto con tu reumatólogo o el especialista que te está viendo. 2. Las ideas en la muerte pueden estar todo el tiempo. Probablemente lo que tú me estás hablando es que cursas con una depresión, que es necesario que se identifique tu proceso particular, la mejor estrategia terapéutica para tu caso y ayudar a que puedas resignificar esa relación con la persona con la que convives, que ahora estás en una situación de convivencia entre acompañada y forzada. Entonces, lo importante es que ya identificamos probablemente una situación que requiere que te contactes con tu terapeuta o si no lo tienes, buscarlo por las líneas de atención de tu EPS porque requieres un tratamiento individualizado y se pues, excede las posibilidades de este webinar el poderte orientar de mejor manera. Perfecto, doctor. Precisamente por tiempo también vamos a ir cerrando con esta pregunta de María Camila Carreño Cediel, que dice, no sé cómo exteriorizar los sentimientos que toda esta situación me genera porque mi mamá sufre de ansiedad que se ha aumentado hasta tener ataques de pánico y se altera mucho si me ve mal. ¿Cómo puedo manejarlo? Lo primero que puedo recomendarte de una forma muy general es la comunicación, es el preguntarle a tu mamá cómo se siente, no dejar que se inunde de información, ahí sí ayudar a ponerle filtro a los grupos de WhatsApp de la familia. Lo digo porque pues yo he recibido la información por grupos de WhatsApp de toda índole y no ayuda mucho la información que recibimos ahí y no toda es verdad. Pero la gente no lo hace de mala intención, lo hace porque quiere comunicar algo importante y no sabe qué es lo que está comunicando. Entonces, primero, tomar conciencia de cómo se manifiesta esa ansiedad en ti, esa preocupación en ti, esa tensión en ti. Si es que si sientes que el corazón late más rápido, que te sudan más las manos, que empiezas a hablar más rápido, que te pones irritable, que te sientes como que vas a explotar a llorar. Cuando percibas eso, como nos decía ahorita Jorge, que si el mindfulness sirve, buscar estrategias de mindfulness, relajación, para que puedas acallar esas emociones y al momento de encontrar a tu mamá, decirle, ve mamá, me encontré una cosa lo más de buena, ¿por qué no la probamos? Y que se convierta en otro compartir y no solamente en compartir lo mal que se sienten en el momento. Gracias, doctor. Federico González Acosta tiene un trastorno de sueño y aunque intenta establecer un horario para dormir, al final no lo consigue y pese a estar en la casa, no logra dormir. De hecho, solamente puede dormir los fines de semana. ¿Qué debo hacer? No, yo creo que en el caso particular tuyo es importante una consulta de medicina del sueño. ¿Quiénes hacemos medicina del sueño? Neumología, neurología, otorrinolaringología y psiquiatría. Los psiquiatras de enlace hacemos medicina del sueño, o los psiquiatras que han hecho la formación en sueño, porque es importante entender cuál es tu trastorno primario del sueño. Hay muchas causas de un trastorno primario del sueño. Entonces hay que identificar qué es lo que pasa. Mal haría yo en decirte en términos generales. Lo que sí te puedo recomendar a ti y a todos los que nos están viendo en este momento es, pueden consultar pautas de higiene del sueño y empezar a aplicarlas. Si con eso mejora, es un problema de no aprender adecuadas conductas de dormir. Si con eso no mejora, busca la oportunidad de medicina del sueño. ¿Listo? Gracias, doctor. Alejandra Sierra Beltrán. ¿Cómo controlar la mente teniendo en cuenta las deudas cotidianas, los proyectos iniciados con cláusulas sancionatorias económicas, deudas con los bancos y sin opción de ingresos? Es una situación muy tensionante, entiendo, porque pues lo que les decía yo al principio, la estabilidad económica es un factor que hace parte de nuestra percepción de bienestar mental, de salud mental. La invitación es a que busques cómo organizarte y si no te puedes organizar tú sola, asesórate con alguien. Seguramente tienes algún conocido que te puede brindar una alternativa para organizar tus proyectos, tus deudas o si tienes el espacio de resignificar o reidentificar cómo puedes exponer desde tu formación algo, alguna propuesta que sea
útil en este momento podría convertirse en una oportunidad de negocio. Eso sonó absolutamente a negociante a paisa, pero pues no puedo negar la casa. Esta es una oportunidad, el kanji, el carácter kanji de crisis es el mismo de oportunidad, todos lo hemos visto en algún video, lo ha dicho algún conferencista, y situaciones tensionantes tienen la posibilidad, cuando calmamos nuestro tren interno, de identificar estrategias de solucionarlo que pueden convertirse en estrategias para otros y capitalizarse como una iniciativa laboral incluso. Perfecto, doctor. Aquí quiero hacer un comentario. Adrián Villegas nos estaba diciendo que Lindy Garzón creo que envió un mensaje por interno, pero no lo encontramos. Entonces, esperamos poder haber dado en este espacio respuesta, ojalá a todas las preguntas que nos llegaron, que no se nos haya pasado alguna por ahí. Sin embargo, pues creo que muchos de los consejos que el doctor Sucerquia dio son aplicables a muchas de las inquietudes que todos tenemos y que se nos generan pues por la situación que estamos pasando. Muchísimas gracias, doctor, por la compañía. No sé si hay algún comentario para cerrar. ¿No? Simplemente que optimicemos el uso de las redes sociales. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que está en la página de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y recomendaciones cortas, con dibujos, mensajes claros, y si queremos inundar nuestros grupos familiares de imágenes, inundémoslas de estas. Construyamos. Miren que en este momento que todos estamos guardados y nos obligaron a estar quietos, la Tierra ha cambiado, el planeta ha cambiado. La bahía de Cartagena, la bahía de Santa Marta, para los que conocen aquí en Colombia, han visto en redes sociales, delfines en la bahía de Cartagena, o sea, todo está cambiando y se puede ver algo bonito en esta situación tan compleja. Ayudemos a que los demás puedan ver lo bonito en esta situación compleja. Muchísimas gracias, doctor, por la compañía, por todos los consejos, los tips que nos ha regalado en esta tarde, y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros y nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.